Hola, ingeniosas e ingeniosas del trading. Bueno, vamos a seguir con nuestro curso de opciones sobre acciones, una de las mejores formas de invertir en bolsa. Como sabéis, y ya lo hemos repetido hasta la saciedad, con opciones podemos ser dueños del casino. Sigamos. Hoy en día muchos opinan y saben sobre el mercado bursátil, pero pocos se fijan en que hay herramientas que te permiten conocer el riesgo que estás asumiendo al momento de hacer una inversión en bolsa, como por ejemplo la volatilidad implícita. Pero antes de entrar en materia sobre la volatilidad implícita, creo que es importante empezar a definir lo más básico, y es la volatilidad. Y su importancia radica en que me ayudará a cómo seleccionar las opciones correctas en el momento preciso. La volatilidad mide la incertidumbre sobre el precio de una acción. Cuando hablamos de la volatilidad del mercado, nos referimos a la variabilidad en el precio del activo subyacente. ¿Qué significa esto? Si el valor de un activo varía drásticamente en una dirección, la volatilidad será alta. Pero por el contrario, si la variación del valor de dicho activo son pequeñas, su volatilidad será baja. Las opciones con mucha volatilidad serán más caras que las de poca volatilidad. El encarecimiento del precio de las opciones se debe al incremento de la incertidumbre sobre la variación del precio del activo. Como es lógico, entre más incertidumbre tengo, más miedo voy a tener, más cara será la opción. Como es lógico, entre más incertidumbre tengo, más riesgo estaré asumiendo. Por lo tanto, entre más riesgo asume, más caro será ese seguro que yo estoy pagando por el activo. La volatilidad, en pocas palabras, mide la incertidumbre sobre el precio del activo subyacente. O sea, como te he dicho, la volatilidad mide esa incertidumbre. Y el ente que nos da la información sobre esa incertidumbre actual del mercado es el bien conocido como índice de volatilidad o VIX. ¿Qué es el VIX? El VIX fue desarrollado en el año 1993 por el CBOE y, como todo índice de mercado, está formado por un conjunto de activos. Además, se calcula en base a una cartera ponderada de opciones call y opciones put sobre el índice americano Standard Poor's 500, el SPX, de los últimos días previos. Como podéis imaginar, viendo que solo usa 30 días, es un indicador que mide muy de cerca el sentimiento del mercado y el ruido de los aconteceres diarios. Al basarse en los 30 días previos, es un indicador que mide el sentimiento pasado y funciona como un retrovisor. El VIX se interpreta como un indicador del nivel de confianza o temor de los inversionistas en el mercado y, por lo tanto, del nivel de riesgo de la inversión. De allí que se le conozca comúnmente como el índice de la incertidumbre o el índice del miedo. ¿Cómo interpretamos el VIX? A diferencia del resto de productos financieros, la gráfica del índice de volatilidad VIX es una curva tipo pulso, es decir, tiene unos picos puntuales ascendentes y luego vuelve a la normalidad. En cambio, otros productos financieros tienen una tendencia ascendente o descendente, como veremos en la gráfica. Esa incertidumbre se ve claramente marcada por eventos mundiales negativos que hacen que el nivel del VIX suba drásticamente. Como la historia nos lo ha recordado, el mercado siempre se verá afectado por eventos financieros tales como las caídas de las .com, el crash de Procter & Gamble y General Motors, pero también lo afectan negativamente eventos geopolíticos y sociales como el ataque del 11S, el fallo técnico del New York Stock Exchange en el 2015, el COVID del 2019, la invasión a Ucrania en el 2022 y las diferentes guerras que han habido en el entorno mundial. Y según los valores que puede alcanzar el índice de volatilidad VIX,
podemos saber el sentimiento general del mercado. Cuando el precio del índice VIX está por debajo de 20, significa que los inversores tienen más sentimientos de confianza y cuanto más cercano esté a cero, mejor. Suele coincidir con los periodos alcistas del Standard Poor's 500. Con valores entre 20 y 30 ya empieza a aparecer cierta preocupación en los mercados y aparece algo de volatilidad. Suele ser indicador de periodos de incertidumbre, suele coincidir con correcciones de mercado o época de reportes de utilidades. Pero por encima de 30 es un indicador claro de mucha incertidumbre. Y en cuanto más cerca esté de 100, que ya sería la hecatombe, más pesimismo o miedo hay en los inversores. Suele ser épocas de ventas masivas, sell-off o caída muy drástica de los mercados. Algo muy importante del VIX es que por mucho que suba este valor, este siempre retorna a su zona de tranquilidad. Antes de seguir entrando en profundidad con las volatilidades, recordaremos nuestras bases estadísticas de la escuela, ya que podemos aplicar los conceptos de media, varianza y desviación típica para evaluar la rentabilidad y los riesgos de las inversiones. Si está muy claro en lo que es desviación estándar y en su significado, pues sigue de largo, y si no, quédate para que repases un poco conmigo esta parte de estadística, que te digo, a mí tampoco es que me guste mucho, y de hecho no recuerdo que me haya gustado mucho la parte de estadística, pero bueno, tenemos que entenderla y va a ser muy crucial para conceptos futuros que veamos. La desviación estándar, también llamada desviación típica, es la medida de riesgo más utilizada cuando trabajamos con modelos de inversión. La desviación estándar mide qué tan disperso están todos los datos con respecto a su media mu. Los valores medios, recordad que se calcula como la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores y estaría ubicado en esta posición. También a la desviación estándar en algunos casos se le conoce como la campana de Gauss. En estadística, la desviación estándar sigma o SD, como se encuentra en una literatura, es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Es decir, aplicando esta fórmula a un histórico de valores, podemos conocer cuánto es la desviación estándar de todo ese conjunto de valores existentes. Antes de profundizar en cómo se aplica el trading de opciones, es importante comprender que las probabilidades asociadas con ciertos múltiplos de la desviación estándar. Una desviación estándar, es decir, los valores entre hacia menos una desviación estándar o más una desviación estándar del valor medio, ¿vale?, tendrá un 34,1% de caer en su zona respectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, es decir, toda esta área subrayada en verde, la probabilidad que los valores se encuentren alrededor de la media en este espacio será de un 68,2%. Si ya nos alejamos un poco más a dos desviaciones estándar, es decir, agregamos a dos desviaciones, aumentamos la probabilidad un 47,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que desde menos dos desviaciones estándar hasta más dos desviaciones estándar, toda esta área verde y amarilla representará un 95,4% de todos los valores analizados. Y si nos alejamos todavía más, a tres desviaciones estándar, aumentamos este espacio a un 49,8%, por lo cual desde menos 3 desviaciones estándar hasta más 3 desviaciones estándar, es decir, casi la totalidad de la curva, esto representaría que había un 99,6% de probabilidad que los valores estén aquí. ¿Vale? Muy bien, pero ¿cómo
usamos esto en nuestro trading. Vamos a sacar un ejemplo para terminar de aclarar este concepto. Supongamos que tengamos una acción X y tenemos un conjunto de datos históricos de, no sé, X, 10 años, 200 años, es decir. ¿Vale? Actualmente el valor medio de la acción está en 250. ¿Vale? El valor estaría aquí. Vamos a asumir que el valor actual de la acción es $250. Y usando el histórico de todos los valores antiguos, importante, valores antiguos, por lo tanto serán valores históricos, y aplicando la fórmula de desviación estándar, tenemos que la desviación estándar para esta acción específica es de $3,5. ¿Qué significa esto? Vale, que a una desviación estándar, es decir, menos una desviación estándar sería 250 menos 3,5 nos daría 246,5, y a más una desviación estándar serían 253,5. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que entre el rango de precio de 246,5 y 253,5, la probabilidad de que el próximo precio de la acción esté entre estos dos valores, entre estos dos rangos, será de un 68,2%. Es decir, yo tengo un 68,2% de probabilidad de que el precio futuro de la acción esté aquí, basándome solo en el histórico antiguo de los precios. Ahora, si ampliamos un poco el rango a dos desviaciones estándar, quiere decir que entre $253 y 257,5, ¿vale? El 257, aquí hay un error. La probabilidad que el próximo valor de la acción esté entre este rango sería de un 95,4%. Y si seguimos aumentando a tres desviaciones estándar, nos dice que entre 239,5 y 260,5, la probabilidad que el próximo valor de la acción esté en este rango es de 99,6. Bueno, por ahí ya más o menos nos va dando una idea. Vamos a dejar el vídeo hasta aquí. La verdad es que hemos sintetizado bastante, hemos repasado varios conceptos. Gracias por seguir, gracias por estar aquí. Más adelante seguiremos hablando de opciones. Con ello aprenderemos al detalle los tipos de volatilidad que tenemos, tales como volatilidad histórica, volatilidad implícita, algo muy importante que nos será de gran utilidad a la hora de tomar ciertas decisiones, que será el valor esperado, y muchas cosas más de opciones. Bueno, señores, ya saben, no olviden suscribirse, darle a la campanita y nos seguimos viendo en el trading.